Muy buenas noches y bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo debate, una tertulia, la que cierra esta semana, este miércoles, un miércoles en el que hemos sabido que la Unión Europea al final quiere meter mano, perdón por la expresión, pero así se suele decir de forma coloquial, a los bancos. Dicen que van a poner un impuesto para que la banca pague por las transacciones. ¿Se pueden imaginar ustedes, si se cobra ese impuesto a los bancos, quién acabará realmente pagándolo después? Me imagino, o nos imaginamos que los usuarios. Por cierto, estamos en un momento de regreso al pasado, como la película. ¿Se acuerdan del Doberman? Pues parece que después de haber estado un tiempo, suponemos que en una perrera, lo vuelven a sacar. El Partido Socialista vuelve a hacer una especie de vídeo y vuelve a sacar diferentes informaciones criticando lo malo que sería este país si el Partido Popular llega a gobernar, como muchas encuestas dicen, el próximo 20 de noviembre. Y hablando de Doberman, así le llamaban, Cascos ha estado hoy en Madrid. El partido Foro Asturias se extiende y quiere, ya saben, estar también en el Congreso. Bueno, vamos a hablar de eso y de lo que sea necesario con nuestros invitados, que no tienen seguro pelos en la lengua y que nos van a contar cosas muy interesantes. Con nosotros está Emilio Huerta. Triqui, ¿cómo estás, Emilio? Bien, un poco sudado con estos calores, con este verano que me mata. Sí, con este verano de octubre. Al menos la garganta. Este verano otoñal, sí. Bueno, acabaron las fiestas de San Mateo, ¿todo bien? Triqui está en la SOF. ¿Todo bien? ¿Todo bien o no? No, pero es una pregunta. A ver, por más que se quiera adornar, yo creo que lo que es incuestionable es que lo que se ha notado, y yo cantidad de amigos que tengo, pues, pequeños empresarios y aún no amigos, pero conocidos y tal, y yo que lo viví, yo creo que la crisis se hizo notar de forma tremenda, y los chiringuitos mismos y en todo. Ha bajado la venta, no hay dinero, y al no haber dinero, menos días de salir la gente y aún saliendo, menos gasto o menos calidad y demás, ¿no? Eso se notó fundamentalmente. En lo otro, bueno, la programación era una programación ya bastante, o sea, estaba hecha, nosotros nos encontramos con lo que estaba hecho, poco podíamos hacer ahí. Yo creo que sí fue un triunfo lo de Maná, que fue lo que salvó, digamos, a nivel de espectáculo un poco San Mateo. El resto, bueno, pues hay quejas de todo tipo, que yo creo que algunas muy razonables, fundamentalmente en la mezcla el mismo día de distintos estilos, cosa que la gente cuando sale un día a la catedral pues prefiere ver el mismo estilo porque va a lo que al tipo de música o de concierto que les gusta, y no tener que aguantar nada más uno o aguantar otro y a la vez el demás, ¿no? Y luego en el teatro, pues lo clásico, que es un teatro ya muy ñoño, muy gaviniano, que escoge él, pues bueno, y la gente le necesita otro tipo de teatro, más de vanguardia, más moderno, que no conjuga. Yo creo que tiene que haber de ambos. La gente, pues, le gusta a unos a otros. Ha seguido llenando, que Arturo Fernández ha sido, sí, pero aquí no le trata de que se llene, porque eso no justifica nada. Es que otro que está, ¿por qué no traen otro vanguardia bueno y si se llena o no se llena? Se sabrá, pues se va a llenar igual. Eso, yo creo que no son tantas las butacas a llenar. Yo no estoy negando que haya un tipo de gente que le guste a Arturo Fernández y a los clásicos, ¿vale? Bien, pero si eso tiene que haberlo, pero a la par de eso tiene que haber pluralidad en el tipo del espectáculo, porque la gente lo exige, y hay una parte de juventud importante y de gente de la cultura que quiere ver también otras cosas y que se pueden enfrentar a otras cosas. Las obras de teatro, yo pude ir a más de una, y es verdad que la media de edad era disparadísima, elevadísima, ya personas bastante mayores. Los que no sé si están tan contentos, incluso con Izquierda Unida, es los hosteleros de la calle Altamirano, ¿no? Con lo de la carpa que no les dejaron poner. Bueno, sí, la levantamos. Yo creo que Izquierda Unida estuvimos bien. Me tocó a mí recibir la denuncia directamente. Y a continuación de eso empezó el grupo a trabajar y conseguimos en menos de 4 horas efectivamente tener que levantar aquella barbaridad que se había hecho. Es decir, la persona que me vino a denunciar, un arquitecto además, sabía por dónde andaba, porque antes de llegar a mí con la denuncia había pasado a ver por tasas, a ver si había, por las licencias, a ver si habían pedido licencia. No había ni pedido licencia. Y él sale de su casa y se encuentran con la carpa aquí pegada, o sea, con la visera. Él tenía que pasar por debajo de la carpa. Los garajes que hay, que además los pocos que hay costaron mucho, casi 40.000 euros, pues sin poder pasar.
Cualquiera, que la persona tenía, la mujer en estado de 8 meses, claro, aquí no puede entrar, una ambulancia, es decir, ninguna norma, absoluto, estaba planteado para aquello. Claro, automáticamente, pues la persona responsable del ayuntamiento se vio, yo creo, claramente pillado y tuvo que echar un decreto volando, porque la responsabilidad que le podía caer y a los servicios jurídicos y demás, por haber aceptado de viva voz, viva palabra, que es, yo creo que es, y termino, denota el funcionamiento que hubo durante los dos últimos mandatos, la mayoría absoluta aquí, de Gabino de Lorenzo. Todavía no se ha enterado que lo ha perdido. Alguien de palabra les dijo, ¿podéis poner la carpa? Hombre, claro, nadie viene y sale de allí y se pone una carpa, Del ayuntamiento, gente que le había dicho, oye, sin problema ninguno, poner, tirar todo eso y tal, todo un camión grandísimo, casi toda la calle era. Sí, por lo tanto, nadie se le atreve, nadie está tan loco para ponerse, vimos ese pedazo de carpa allí, para hacer aquello sin consentimiento. Estaba dado el consentimiento de viva voz. Claro, como se funcionó hasta ahora en cantidad de cuestiones. ¿Pero que estamos en el siglo XIX? Casi. No, estamos vuelvo a repetir, la forma que actuó Gabino de Lorenzo con su gran mayoría absoluta, machacándolo todo. No tenían falta de hacer licencias ni pedir nada. Pues a los amiguetes, todo de palabra, pues se funcionaba así. Ahí tenemos todavía sin arreglar lo que es declarar de bien de interés cultural la Plaza del Fontán y lo que se hace ahí con terrazas y demás, ¿no? Ya. Bueno, los de Gijón nos vais a perdonar que habláramos un ratito de las fiestas de Oviedo. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues yo casi podía, apostillar un tema, tema que viene a colación, ya que estáis hablando de San Mateo. Sí. Yo este año no pude venir, porque me coincidió con otras actividades y no pude llegar a Oviedo. Pero sí me llamó la atención otro pequeño defectillo, en este caso, vamos a decirlo así, de la promoción que hizo el Ayuntamiento de Oviedo de las actuaciones. ¿De las actuaciones. Y que creó pues un cierto resquemor, y creo que con justicia, que fue la no promoción de los 3 o 4 grupos asturianos que participaron en las actuaciones de San Mateo. Es decir, se hizo promoción de todas las actividades, de toda la gente que cantó y que actuó, y no se hizo promoción de los grupos autóctonos, cosa que yo creo que es una equivocación, y que en la medida de lo posible hay que procurar no caer en eso, y vale para Oviedo como para cualquier otro concejo de Asturias. Es decir, como mínimo tener un poco de respeto por los de casa, porque son los de casa, ¿no? Y no son menos importantes que los que vienen más allá del Pajares. Bien. Bueno, y este impuesto de la banca que al final tanto se dice, ¿creéis que va a ser efectivo? Hablando ya de otros asuntos y dejando las fiestas de San Mateo al lado, ¿de verdad que va a haber quien le saque dinero a los bancos que parece que últimamente están dispuestos a recibir nada más? Y no lo acabaremos pagando todo. Yo tengo que vivir y verlo y palparlo. A cada 3 o 4 días se están dando mensajes. Acordémonos que cómo empezó la crisis y ya en Estados Unidos, que además fue el más atrevido en ese sentido, pues se trató de ejemplarizar la cuestión lanzando los mensajes de que se iban a meter con la banca. Evidentemente Obama se vio ahí frenado porque los intereses bancarios y financieros americanos y lo que es el equipo contrario, el liberal, pues tiene unos poderes tremendos y patinó, no se vio que pudiera concretar aquellas políticas, ¿no? Y en el G8 que se llevó, me recuerdo, pues quedó en aguas de borrajas, no se hizo nada. Y en Europa menos, bailan menos. Es decir, yo creo que estamos en una época donde claramente pasó el carro por encima de la vaca. Es decir, aquí no mandan los políticos, no mandan los jefes de Estado, aquí mandan los capitales financieros, mandan grupos muy organizados en lo financiero, que están haciendo lo que les da la gana, Bien, bueno sería que efectivamente le pusiera ahí una tasa, se controlase, no revirtiese luego al usuario, como suele pasar en la mayoría de las cosas. Mecanismos hay de sobra para efectivamente decirles basta ya, o sea, porque esto llega ya a límites ya que hay que frenarlos, No obstante, yo sigo diciendo, todos los días están dándose medidas contradictorias. La Merkel tan pronto hizo una cosa como la contraria, Sarkozy no te digo, la propia Unión Europea, pues sus funcionarios, cuando no son los funcionarios, pues en la Almunia suelta no sé qué, el otro. Es decir, no hay una coherencia, no hay una política que demuestre que se ha debatido de verdad, que están convencidos, sino que van a parches,
a parches y poco entendibles. O sea, yo creo que están en ese nivel de perdidos, de no tener voluntad, de mi punto de vista, y que Europa en lo político está hecha unos zorros, aparte de lo económico. Pero yo no veo, acabo lo político, que algunos teníamos dudas, y yo fui de los que dentro de mi partido pues apostó por la unión y por votar y todo aquello, no fui de los que tal, pero claro, al final voy a tener que dar la razón a los que se oponían, y esto es mercantilismo puro, esto no tiene cohesión ninguna política, y esto mandan lo que llaman ellos los mercados, que los mercados al final son 4, 10 o 20 personas del mundo que dominan todo y como digo, por encima de los estados. Luego salen frikis como el de ayer, ¿no? Que luego era bueno, mentira. Si ese corono, al final es ese corono y ya por lo menos, yo supongo que ya lo ficharán para algún rollo de televisión, se lo pon montado, ¿no? Porque está con la moza con 1.000 euros por ahí, se descubre, así y el mundo, o sea, es increíble ahora. No, pero eso también dice mucho por el nivel que tiene ahora mismo o que tenemos los medios de comunicación. O sea, un zumbao puede llegar y decir, sí, yo soy broker, y digo que ojalá haya más crisis, no se y al día siguiente, exacto, no se comprueba nada. Ese es el problema, sí. Y se descubre que al día siguiente hay una capacidad enorme para soltar cualquier bulo o cualquier fricada en cualquier canal, y que bueno, y a veces hay consecuencias si esto no lo cortas antes. Y bueno, en el tema este que estamos comentando, pues bueno, evidentemente yo creo que la banca de una forma o de otra, no sé cuál será el sistema, pero va a tener que aportar a la solución de la crisis bastante más de lo que está aportando, partiendo de la base de que si bien ellos no son directamente al 100% los responsables, sí, en gran parte productos bancarios son los que han generado pues la situación de crisis actual. Luego ya es otra cuestión de que cada gobierno haya gestionado mejor o peor, o haya gestionado cuando la cosa estaba muy fea el tema de la crisis. Claro, otra cuestión es si se llega a algún tipo de medida, de impuesto, de tasa, de acuerdo con la banca, que implique que sí, se van a poner un poco las pilas, que fluya el dinero, que es el problema básico en este momento, que no hay forma humana, alguien que tenga una empresa pequeña necesite un préstamo, pues se las veis y las desea para conseguirlo. El problema es, como decía antes Triqui, que bueno, si hay un acuerdo, esto no vaya a repercutir luego en los costes del que tiene abierta una cuenta. Claro. Que eso que suele pasar. Claro. Entonces, bueno, yo creo que de una forma o de otra, bien la Unión Europea, a quien corresponda, le va a tener que poner en este caso el cascabel al gato de la banca y decir, miren, ustedes tienen que aportar lo que sea consecuente para que se ayude de una forma eficaz y más allá de las buenas palabras a inyectar soluciones viables, básicamente inyectar dinero a las economías. Y en cuanto a la Unión Europea, yo creo que el problema de la Unión Europea no es tanto el concepto, yo creo en la Unión Europea, como un problema de fondo, que es que la falta de unión viene marcada porque los estados nacionales no quieren dejar de serlo, y segundo, la política de cada estado en cada momento va determinando mucho lo que se hace. Cuando tienes unas elecciones a la vuelta de la esquina, pues los países miran primero por lo que su clientela electoral va a decir o no, según lo que tú digas, lo cual coarta en gran medida que pueda haber una serie de medidas de carácter unificado en todo el continente, en toda la Unión Europea, y funcionase como un Estado. Y ese es el problema, claro. Luego tú tienes que los intereses electorales, por ejemplo, de Alemania o de Francia, pues tienen detrás a figuras políticas como son Sarkozy o como es Angela Merkel, que son las que en realidad representan los locomotores de la economía de la Unión Europea. Con lo cual, a fin de cuentas, lo que depende en España en gran parte depende de los intereses electorales del partido gobernante o de la oposición gobernante en uno de estos dos estados. Y tiene mala solución, pero bueno, eso no es posiblemente el tema más gordo relacionado con la crisis. Bueno, no sé si os dais cuenta de que puede volver, decíamos antes, ese vídeo, aquel vídeo del Doberman que salía en blanco y negro intentando comer a la gente. Lo digo porque el PSOE ha vuelto a lanzar ahora una ofensiva electoral nacional con la que pretenden denunciar los recortes del PP. Y dice que si Mariano Rajoy gobierna a partir del 20 de noviembre, pues va a haber una serie de recortes en asuntos básicos como la sanidad, etcétera, etcétera. La pregunta es si no estamos viendo ya algunos de ellos. Cataluña ha anunciado que no va a pagar en 2 meses a las residencias de ancianos, por ejemplo, porque no tiene dinero. En fin, hay otra posibilidad que no sea recortar por algunos sitios y que dañe lo menos posible, Triqui. No, a ver, yo creo que el problema de fondo, enlazando con lo que decías, evidentemente que hay un problema que se cedió. No queda otro remedio que ceder. Si tú quieres crear una Unión Europea, eso implica ceder soberanía.
Y hay que saber qué grado de soberanía se necesita para ser fuerte Europa, y luego ser consecuentes con ella, y luego marcarse políticas europeas y homogeneizar. Eso no existe, esto no existe, y a veces eso, claro, comparar un Estado con otro no es fácil en el funcionamiento. A mí me parece que por más que quiera, bueno, yo todo eso que quiere hacer el PSOE, eso lo denota de forma a mí que la está viendo negrísima, y yo creo que que el otro día estaba viendo en Telemadrid el debate, o sea, una intervención de Cayo Lara, y la comparto tal, decir, bueno, este Rubalcaba que llegó de Marte, ¿vale? Que levanta el dedo ahora, pero si estuvo levantando el dedo en el gobierno, en el Parlamento continuamente, con todas las medidas y toda la política que nos metió el señor Zapatero, y ahora diciéndose de todo, pero ¿quién va a creer eso? No se puede creer. ¿Qué más da que ahora traten de sacar todo lo viejo que tienen por ahí a luchar contra no sé qué? Bueno, entre otras razones, a luchar contra ellos mismos, porque en Cádiz a Chávez tienen una montada que no lo quieren allí ni de coña, ¿no? Yo creo que eso van a tener muy difícil en librar eso, y que nadie va a tragar ya con rollos Doberman o no Dobra. Yo creo que el problema más de fondo es que el papel que le toca a Rajoy a cero, o que le tocaría a cualquiera, aunque si fuera la inversa, el que venía del PSOE, y siendo realistas, y como está funcionando la Unión Europea ahora, yo creo que se está ya filtrando la famosa carta que le envió a Zapatero cuando hizo rápidamente alguna corrección en sus políticas, ¿cómo se llama este? El del Banco de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, claramente. Y es que esa política ya la tienen marcada, y a España le van a pedir, pues efectivamente, que ataje en lo público, en el déficit de las autonomías, en la deuda de las autonomías, a rebajarlas de forma muy importante, de ayuntamientos, etcétera, y eso va a implicar una reducción de capacidad en los servicios públicos hasta ahora, enseñanza y sanidad. Ahora, cuando se habla eso y se dice rebajar los dineros que van a eso y querer mantener la calidad de lo mismo, que nadie se engañe, eso es imposible. Eso es imposible, porque tú no vas a poder tener la misma calidad con tantos haciendo operaciones los días que tenías, y no, al margen de posibles o no abusos que pudieras tener. Y lo otro va a ir al marco de la negociación colectiva. Yo dije que uno de los problemas más gordos que iban a tener los sindicatos era que al final el meollo gordo, porque era una de las conquistas mayores que habíamos alcanzado, es que la solidaridad se ganaba por la vía de los convenios colectivos sectoriales. Es decir, donde tú, por la fuerza que tenías en los grandes, arrastrabas a los pequeños a tener unos convenios colectivos, por lo menos medio decente. Automáticamente, que es lo que quieren romper y van a exigirlo en la negociación colectiva, se va a ir a la negociación colectiva empresa a empresa. Automáticamente, ¿eso qué va a implicar? Hombre, una empresa que funcione muy bien, pues posiblemente, primero, contrataciones individuales. Y aunque pongan el nombre todo tipo como antes los jefes, pero aunque seas un peón, pero te llama al otro, te habla, mira, usted va a hacer esto, y tú, el salario, tú vas a cobrar esto y trabajar estos días, no va a tener nada que ver con lo que tienes al lado, ni el otro, lo van a hacer a la carta. Automáticamente la defensa que va a tener ese trabajador, eso va a ser algo revolucionario, porque como los sindicatos no tengan capacidad a eso frenarlo, y yo lo pongo en duda, que haya capacidad para frenarlo, pues va a implicar en general que vamos a vivir peor que vivíamos hasta ahora, y podemos dar un retroceso en nuestra calidad de vida pues de 10 o 15 años. La gente no sé si es consciente de ello, pero lo que se está planteando viene. Y termino, tú decías algo para el dinero, pero el problema allí es que aquí se sigue engañando. La banca española es mentira, tiene una serie de bancos que a lo mejor tienen que estar en quiebra, si es mentira, si los pasivos que tiene, ¿qué se comen? Ese ladrillo, esas casas, no hay dinero para comprarlas, por lo tanto esos dinero, como ellos no quieren rebajar, ¿qué tienen ellos? ¿Qué tienen ahí? La cantos, pero si están saliendo cada día que pasa, salen agujeros. Esto es mentira, la mitad de la banca. ¿Cómo van a dar créditos si no tienen para pagar lo que deben ellos? Algunos. Ya, otros tienen y no les interesa ahora mismo dar, ¿no? Pero es que la mitad de la banca a lo mejor sobra. Y en Estados Unidos decían, o lo dijo Obama mismo, dice, habrá bancos que habrá que dejar quebrar. Oye, salvando los depósitos del impositor y salvando eso, oye, que la hace que la pague. Es que estamos salvando a todos esos golfos, pero además, después de hacer lo que hicieron,
todavía están blindados, tienen los bonos, tienen... Es de escándalo, más de escándalo que lo que dijo el friki ese, en realidad. Si uno lo dice en plan serio y modela el discurso... Y mucha gente le creyó, porque tampoco está porque sabe que existe, al margen de cómo lo dijo Rollo, sabe que es un cachondeo y que hay gente que no tiene, bueno, conciencia ni moralidad ninguna y que se hace rico, pasó en toda la historia, ante grandes crisis eso, los hábiles y los cuatro de por arriba dicen, espera, que te hacen manejar los mercados de la forma que quieren y las acciones de la forma que quieren y pelotazo va y pelotazo viene, ¿no? Está claro. Pero viene mala, yo sé que viene mala, da igual que venga Rajoy, que venga el otro, el de la moto, el demás, puedes mejorar ciertas cosas y demás, pero vamos a retroceder en calidad de vida. Yo no me atrevo a decir si 10 años, 15, tal, pero eso lo tengo claro, ¿eh? Tengo claro. Y que nadie cuando está ahora en el debate, si se van a mantener las pensiones, va a tal, yo, oye, que se mantengan como está, que no me toquen, más, porque es que claro, aquí, vamos a ver, aquí se estuvo a punto de que hubiese una intervención. Esa carta, ¿qué fue la que lo evitó? Fue tomar, bueno, de momento le permitieron porque el cambio que tomó en las reformas últimas, que son a media, bueno, pero un gesto que tal. Pero todavía aquí no se escapó de nadie de esa, Y cuando al vecino veas bajando 30% salarios y del otro y demás, ¿quién nos dice que no puede venir una de estas? Yo no quiero decir con eso que soy pesimista, es que no dicen la verdad. Humberto. Sí, bueno, vamos a ver, son varias cosas. Uno, yo creo que, la banca en España no es el mismo tipo de banca que de Estados Unidos. La banca de Estados Unidos va mucho más por libre que puede ser la banca en España o en otros países de Europa, porque está bastante más acotado el tema. Es verdad, como tú dices, que bueno, no es lo mismo una entidad que otras. Hay entidades que realmente tienen unos agujeros negros, no rojos ya, negros, gordos. Pero la mayor parte de la banca tiene una situación económica que no es precisamente muy deficitaria en estos momentos. Y hay una entidad bancaria muy importante en este país que, desde luego, bueno, de hecho está muy bien y permite que sus consejeros tengan unas primas de escándalo en una situación como la actual. Y no vamos a mencionar tampoco ninguna entidad en concreto, pero seguro que nos viene a la cabeza, ¿no? Una que anda promocionando, entre otras cosas, a Fernando Alonso. Bien. En cuanto a lo de la campaña del PSOE criticando los recortes del PP, hombre, realmente coincido otra vez con Triqui, eso se nota la desesperación que hay. Una, porque el único gobierno que ha realmente recortado, y en lo más sensible, en lo que no habría que recortar, ha sido un gobierno donde este señor era ministro. O sea, quiero decir que la cosa que parece un poco de recochineo. No ha sido en este caso el Partido Popular, porque no estaba en el gobierno, el que ha recortado los salarios de los funcionarios ni ha congelado las pensiones. Eso no lo había hecho ningún gobierno democrático desde el año 75 en España. Y lo ha hecho un gobierno que se decía de izquierdas. Yo que no soy, o no comulgo en esa parte del espectro político, yo dudaría mucho que alguien que sea de izquierdas se pueda reconocer en las políticas que está haciendo el PSOE o que ha hecho el PSOE en los últimos años. Un problema añadido a esto, que posiblemente esos recortes y algunas cosas que se podían haber evitado, haber hecho de otra forma o haber consensuado con todos los agentes sociales del país, es que no se quiso reconocer que había una crisis hasta prácticamente cuando alguien descolgó el teléfono, no sé si en Alemania o donde fuese, o en Estados Unidos, y dijo, oye, chatín, ponte las pilas porque esto, si no, acabas como en Grecia. Y eso ha sido, ni más ni menos, ese año y medio que hemos perdido, pues ha hecho que la situación que estaba mal se ha convertido en algo muy, muy, muy mal. Y en cuanto a lo que dice el señor don Alberto... Señor, sí, porque yo veo que el otro día, por lo visto, se molestó porque dijesen, oye, Rubalcaba, ¿no? O sea, no, hay que llamarle señor. Hay que llamarle señor, bien. Recortes, hasta el momento, en los gobiernos que se han formado tras las últimas elecciones autonómicas del Partido Popular, no ha habido ningún recorte. Bueno, ha habido recorte en dispendios. Esos montones de coches oficiales que se podía prescindir de ellos, lo que podemos calificar de chiringuitos, gastos que no venían a cuento. Si hay recortes en el futuro, pues yo digo, pues han recortado por aquí o por allá, en lo que realmente es un recorte. Es decir, pues de repente si tú tienes tantos millones para la enseñanza y que de repente te digan, pues vamos a cortar un 20, un 30, un 40%. Eso no se ha hecho de momento en ninguna de las comunidades del Partido Popular. De momento. Si hay, pues se hablará, evidentemente. Otra cuestión es que se gestionen mejor los dineros públicos.
que evidentemente no se han gestionado bien. Yo creo que ahí podemos meter en el saco a todos los gobiernos de cualquier signo político que haya habido en España, que más o que menos ha tirado de largo, porque a fin de cuentas pensaba, y luego está el Papa Estado detrás, que me va a tapar los descubiertos. Y eso evidentemente se acabó. O mismamente aquí. ¿Necesitamos nosotros realmente una televisión como la TPA que se gaste 1 millón largo en ver una carrera que ya está emitiendo una cadena privada? No sé si se el puede... fútbol que estoy viendo lo en otro. No sé si se puede contar en público, luego os lo cuento en privado. Algo que está ocurriendo en la TPA y que demuestra cómo estamos ahora mismo ya de no tener un duro. Sí, bueno, pues os lo cuento para no involucrar a nadie más. Pero bueno, es que esto es una perla, pero es una perla significativa. ¿Tú para qué quieres? Yo no digo que no haya una televisión autonómica, la puedes tener en razón a las dimensiones que tú tengas y para cumplir una función social y cultural. Bueno, no vamos a discutir sobre razonaba perfectamente. Pero lo que evidentemente que la justificación era incierta. Claro, lo que está claro es que evidentemente este tipo de modelo no es el que tendría que ser, nunca jamás. Porque vamos, digo el caso de este porque es sangrante, pero bueno, hay otra serie de gastos que ves tú que realmente se ha montado algo pues para dar pan y circo al pueblo y sobre todo ser un medio de propaganda para el gobierno de turno. Yo creo que por ahí que... Y como eso, 50.000 dispendios o cosas que eran gratuitas y que sobraban. Y en el momento que llegue el momento de hablar de las cosas importantes, que es la sanidad, que es la educación, básicamente, pues yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno de turno, en el ámbito que sea, tanto el nacional, tanto el autonómico, como sean los municipales, es sentarse y hablar pues con todos los agentes del municipio, de la comunidad autónoma o del Estado, y decir, bueno, vamos, si hay que ajustarse el cinturón, pues hay que buscar políticas lo más consensuadas posibles y en la medida de lo posible también aparcar la demagogia, no sacar los Dobermans a cuento, porque evidentemente a estas alturas no le va a valer. Y yo sí recomendaría al PSOE una cosa, básicamente al PSOE, también al resto de la izquierda, pero básicamente al PSOE, que hagan de una puñetera vez la transición. Yo creo, sinceramente, que el centro-derecha en España ya hizo su transición, se dejó de monsergas, de mirar hacia atrás, podrá ser más o menos de nuestro gusto, tener más o menos defectos, pero yo creo que ya han hecho su transición. Le pediría a la izquierda, especialmente al PSOE, que haga su transición, que piense que está en el siglo XXI y que no ande todavía con fantasmas en la cabeza del siglo XIX, y así evitaríamos, entre otras cosas, estas cosas tan gratuitas y muy de otra época. Sí, pero... Muy rápido, Triqui, para irnos a publicidad. Sí, un tema, mira... Cuando en una sociedad, y lo digo ahora pegándoos un latigazo por abajo, porque además hasta el político más por arriba, que es lo que me llamó la atención, se calla, ese que financia a Alonso. No, vamos a ver. Yo creo que en Estados Unidos posiblemente Botín estuviese en la cárcel. Al Capone fue por la vía de no pagar impuestos. Todo el mundo sabe cómo el gobierno del PSOE frenó el agujero que tenían de toda su familia de evasión de impuestos. La Hacienda lo tiene bien controlado, todo un trabajo tremendamente hecho. Frenar, porque la justicia es lo que es, al pairo también de lo que digan los gobiernos, y así no se puede funcionar en democracia. Eso es una democracia trucada, y está trucada, Esperemos que no vaya por el mismo camino y esto alguien lo pueda frenar, y todavía se permite el lujo de dar lecciones. ¿Qué hay que hacer? No hay que hacer. Oiga, señor, si usted quiere decir lo que hay que hacer, no hacer, déjese eso, bájese la pilastra y preséntese a las elecciones. Crea un partido que tiene cuartos bastante, mira, por lo menos haga lo de Berlusconi, eche sus dineros, o mueva su rollo y presente a que el pueblo lo elija, pero no venga desde atrás haciendo. Pero bueno, claro, cuando un presidente asume sentarse con aquellos, ver los tirantes rojos, espatarrados, pues hombre, es la imagen más que queda. A mí me queda así, digo, y ¿quién es este presidente? Así le fue. Que hasta para marchar da pena ver, porque va a pasar la historia como lo peor que tuvimos. Así de claro, lo peor que tuvimos, un tirimiri, un charimbaini, que no dio nada de tal, porque hay presidentes que no han montado, oye, puedes equivocarte hasta una cosa fuerte, pero hay conciencia de que querías hacerlo, cabe tal, bueno, es que, vamos, los 400 euros, que si él, que daba la comedia, porque su presidente, su ministro de Economía, que era serio, como era Solves, podrá estar más a gusto, menos a gusto con él, pero era serio haciendo política. Tengo que decir, mire, yo me marcho, hombre, que yo no estoy con un guaje detrás, que como el capricho de eso, cada que respiro, me sale con una
fantasmada por aquí. Sí, que no estaba en años para aguantar ciertas cosas. Hombre, coño, hombre. Está claro. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta hablamos de temas ya locales y regionales, de asuntos como cuándo vamos a saber quién va a ser el candidato del Partido Popular, por ejemplo, o qué hacer con el Niemeyer, tanta polémica que se está generando estos días. Hablamos de ello a la vuelta de la publicidad. Aquí estamos, señoras y señores, de nuevo en esta segunda parte del debate público de hoy. Voy a contarles una anécdota infantil que seguramente ustedes han vivido como yo, cuando todos éramos guajes, cuando éramos pequeños, jugábamos al fútbol o al baloncesto o a lo que fuera en el colegio. Seguramente ustedes recordarán que había siempre un chaval en medio de todos ellos, en medio de todos nosotros, que era francamente malo jugando al fútbol y nadie lo quería en su equipo. Y recuerdo que cuando hacíamos los equipos, pues fulanito para ti, menganito para mí, y había este que levantaba la mano, yo, y nadie se acordaba de él, miraban para otro lado y decían, y este para mí, y aquel pobre nunca lo cogían. Bueno, es que a mí esto me recuerda mucho lo que está ocurriendo en algún partido. Puede ser el Partido Popular, por ejemplo, que hay un señor insistiendo y diciendo que yo quiero, y todo el mundo mira para otro lado y no lo quieren de portero, ni de delantero, ni de defensa en su equipo. Es curioso, lo que está ocurriendo en el Partido Popular. Vamos a llegar a tener candidato del Partido Popular. Te voy a venir yo, sí. Sí, sabías por dónde iba el símil, ¿no? No, a ver, ahora ya he seguido un verbo. Claro, yo lo siento por es que está Ovidio, buscando candidato pero cuando hay uno vamos, que se está proponiendo. A ver, Rajoy, es normal, sabe que por más que las encuestas le son tremendamente favorables, que él va a ganar, yo creo que eso está cantado. Claro, no es ganar igual por un porcentaje que por otro, no es igual poder sacar mayoría absoluta, que lo tiene siempre muy difícil para el PP sacar esa mayoría absoluta, pero que bueno, está ahí también para poder sacarla, o que necesite luego, bueno, pues 2, 4 diputados por ahí de minorías tiradas, que eso enlaza, como Cascos también, para diferenciarse, va anunciando continuamente que él tendría el apoyo daría el apoyo a Rajoy continuamente con sus diputados. Claro, porque aquí cada uno se está jugando sus cocidos y lo que pueda ser. Entonces, en Asturias, desde mi punto de vista, con el fenómeno Cascos, el PP está en una situación tremendamente mala, muy mala. El PSOE también lo está. Nosotros, al fin y al cabo, somos un partido pequeño y no salimos tan mal parados de las últimas elecciones. Bueno, nos mantuvimos. Mazares diciendo que a ver si hay suerte y no, sale. No, nosotros vamos a salir. Sí. Te lo digo yo. El diputado. Hay tantas razones, porque aparece el Foro por medio y al haber un partido más, cualquiera que sepa hacer las matemáticas de lo que son las elecciones, te facilita. No está el problema en nosotros. El problema es la batalla cruda, más cruda de todo, está en los otros 3 partidos. Y está sobre todo en la derecha. Porque lo que saque Cascos, que no saque el PP sí que saca un resultado tan malo o tipo de malo como lo otro, yo creo que ya Rajoy se está dando cuenta que dice, no, yo no me fío de los dirigentes que hay, esto no puedo tenerlos aquí. Y apuesta a buscar, claro, no aparece la estrella que quería. Hombre, yo nunca me creí que aceptara Gato venir a Asturias. Para tal, Gato aceptaría en todo caso si quiere volver a la política, porque aquello también no está muy bien, fuera el 2 por Madrid o tal, ¿no? Y con la promesa de ser el vicepresidente económico. Claro. Vale, podría entenderlo. Que venir a Asturias ni pagar. Entonces le buscan, bueno, pues a un tercero a bordo, un segundo que más da, que porque conocer no lo conoce nadie en Asturias, rato no, pues, pero la cosa es quitar a esta gente. Ahora, como eso haya un resultado de ese tipo, el PP, las figuras del PP, ¿quién es ahora mismo aquí? Gabino Lorenzo es lo único que les queda de hombre fuerte y hombre que armó el descalabro. Parte tremenda del descalabro. Con unos resultados tipo de esos malos, él sabe que políticamente está acabado. Lo tiene ya muy mal ahora mismo, pero sabe que después del 20N, políticamente, el PP está abocado a un congreso real, duro, fuerte, de limpieza, como va a estar el Partido Socialista con un resultado malo a nivel nacional, que me parece que es para marzo, ¿no? Anda, que no van a tener que bregar ahí, porque como sigan con Tran, de nada más cambiar 4 cromos y demás, pues eso va a ir mal, porque además el tema de la juventud y de una generación determinada que hay ahora no comulga con las de Murino. Entonces no van a ser engañados con un partido de izquierda progresistas, palabras huecas que puede usar todo el mundo, pero oiga, pónganlo negro sobre blanco, déjenme a mí de progresista. ¿Qué es eso de progresista? Porque dicho así, puede decirlo todo el mundo, ¿no? Yo quiero saber, usted hábleme,
va a subir impuestos para hacer estas cosas, va a bajarlos porque no quiere hacer esto, esto va a ser sanidad pública, va a ser privada, va a ser intermedia, ahora, cosas concretas que todo el mundo entiende que no son tantas. Que no son tantas. Y por lo tanto, y termino, evidentemente el palo ya está dado. Yo no sé dónde se metería Ovidio, el hombre, pero ya viendo esto, que le sacan uno por ahí que no conoce nadie, por más que sea, ¿qué acaba de decir Rajoy? Oye, te están diciendo, oye, vete para casa, hombre. Vete para casa, porque ya, y todos los demás, ya Gabino, el palo, el principal de Plaza Mando, digamos, de eso, ya Gabino, o sea, le están pegando un palo. Le están pegando un palo. Bueno, no sé si Humberto comparte las opiniones o qué. Yo creo que hay dos temas. A ver. Hay dos temas. Por una parte, el tema en el caso concreto del Partido Popular en Asturias, después de los resultados de las autonómicas y municipales, lo que denotó es una cosa muy fácil de entender. La renovación pendiente. Esto me recuerda que hay otra revolución de antaño. Hay una renovación pendiente que no se ha hecho. Se hizo un parche, yo creo que, bueno, igual se hizo lo que se pudo hacer en aquel momento, que es, bueno, yo me encargo del partido, pero yo no voy a ser ni candidato ni candidata. Bueno, había unos resultados. Se ha demostrado que la vía que se tomó cuando se presentó a consulta de los ciudadanos no funcionó. Aparte, evidentemente, por el efecto cascos que distorsionó no solamente el voto del Partido Popular, sino también el voto del Partido Socialista, se va en torno a unos 40.000 votos, incluso hay 9.000 votos de Izquierda Unida que se pierden tanto en el trayecto que va de las municipales a las autonómicas. Es decir, bueno, pues ahí creó un caldo de cultivo electoral que hizo pupa, especialmente al Partido Popular, pero también a todo el mundo. Entonces yo creo que evidentemente cuando llegue el año que viene va a ser necesario que exista, en el caso concreto del Partido Popular, un congreso donde se pongan las cosas claras, haya la renovación de verdad que tiene que haber y se coloque al partido unos supuestos muy distintos a los que hubo hasta el momento. Y eso yo creo que va a implicar, evidentemente, que tenga que haber rostros nuevos dirigiendo el partido en Asturias. En cuanto a quién es el candidato, pues partiendo de esa situación anterior, que tienes un partido que está un poco en albis, ¿no? Porque está en tierra de nadie en estos momentos, después un palo electoral, que tienes una transición que se hizo pero no se hizo, que está a medio camino, pues lo normal es que Génova diga, pues vamos a buscar candidatos o un candidato, una candidata en el número 1, que tenga suficiente tigón y teniendo en cuenta que te vas a enfrentar con un animal político con más cascos. A mi cascos no es que me haga tilí, pero es un animal político y eso todo el mundo lo reconoce, y la prueba de ello es que ha hecho pupa al Partido Popular, al Partido Socialista, Izquierda Unida y algún que otro partido parlamentario que le llevó casi 11.000 votos, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, por otra parte, ¿quién va a ser? Yo creo, tengo el pálpito, me puedo equivocar, es una cuestión totalmente personal, que ninguno de los nombres que ha estado en liza va a ser el número 1. No sé por qué me da. No sé por qué me da. O no, o me puedo equivocar, ¿no? Pero vamos, yo creo que Ovidio, evidentemente, es normal que diga, pues yo, lo mismo que estuve para las duras, también puedo estar para las maduras. Yo creo que no es... ¿Más duras? No creo. ¿A no creo. duras? Bueno, hombre, entendámonos. Además, ahora está maduro completamente, ¿no? Ahora maduro. Bueno, si ahora el fruto cae, yo creo que con seguridad. Él, que ahora está en una situación también que perdió un poco el oemus político, está en tierra también de nadie, no, pues bueno, sería una oportunidad, como decía Lourdes, para cerrar su ciclo personal, pues en este caso en el Congreso de los Diputados. Igual puede acabar en el Senado también otra vez, no lo sé. Pero yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque es que realmente no existe, como digo yo, entusiasmo de las juntas locales para que el candidato sea Ovidio, lo cual no quiere decir que no acabe siendo. En otros nombres que han salido, yo francamente salió, es que no me acuerdo ni del nombre, es una Mercedes cosa... Fernández, no, Mercedes Fernández sí me acuerdo del nombre. Y de Estanislao Rodríguez Ponga, que es el que ha salido más recientemente, que fue ayudante de rato. Sí, está muy bien haber sido ayudante de rato, pero vamos, yo no sé cómo va a recibir la militancia, ¿no? Pero yo creo que es una persona mucho más desconocida que cualquier otra persona que puedas poner. Y para poner a alguien desconocido o poco conocido, pues oye, tienes mucho donde elegir. A esta procesión? Bueno, si no pinta hoy, puede pintar en el Congreso del año que viene, claro. Pintará. Por eso te digo que no es una cuestión baladí. Va a ser lo que diga Rajoy, punto, el cabeza de lista. Sí, lo que se diga en Génova. Yo creo sí que va a ser Génova la que va a tener que decir quién va a ser, El problema es que ni Génova parece hay un tema claro quién va. Hay un tema que yo poner. creo que estáis confundidos. Eso lo sacó la Nueva España el primer día.
un análisis muy precipitado que en los que aparecieron luego por los sociólogos y analizando los datos no es así. Confundieron el tema de los votos de Izquierda Unida, que no sacó respecto a los municipales a las autonómicas, que además siempre nos pasa, lo que pasa que aquí fue mucho más acusado, tan claramente cogidos. El 80% Gijón, Oviedo y Mieres. Y además nítido, y se veía venir. La gente Izquierda Unida, yo, aunque voté, lo digo, pero fui siempre contra los acuerdos de gobierno con el PSOE. Yo estaba de acuerdo en apoyar políticas, pero desde afuera. Eso, hay una parte importante dentro de Izquierda Unida que no lo asumió nunca. Y ese dio el voto de castigo porque votó en las municipales y no votó y no apoyó a tal. Aunque es cierto que a lo mejor hay 1000 votos por ahí que sí también en cabreos de no sé qué, que en su momento habían sido votos de Izquierda Unida, pues fueron hasta cascos, ¿verdad? Sí, no, ¿verdad? Digo, yo no te, porque además el voto cascos hay un porcentaje grandísimo del cabreo ante cómo se gobernó esta Asturias durante 20 años o 30 años. Es en gran parte un voto casco. Claro, hasta aquí estamos, hasta las narices. Y en vez de hacerse autocrítica, los dos grandes partidos, todos había que hacerse, pues siguen todavía encaprichados por ahí, sin decir, oiga, pero que un dirigente venga aquí y en 4 meses arme la Carmó, ¿qué fenómeno pasó aquí? Algo tuvimos que hacer muy mal, ¿no? Sí, bueno, tendría que decirse la dirección del PSOE, la dirección del PP. No, siguen, ¿sabes en qué siguen? Yo creo que siguen ahora a ver cómo seguimos los mismos y vamos a ver lo que pasa ahora y si hay que hacer un pacto de coalición. Mira lo que te estoy diciendo, de coalición PSOE-PP en Asturias, lo vas a ver. No llegue nada descaminado. Hombre, vamos a ver grandes cosas, yo creo, a partir del 20 de noviembre. ¿Cosas parecidas a esas, tú crees? Hay quien no va a estar dispuesto a perder poder, a perder poder, dinero, capacidad de trabajo y puestos, en unas elecciones donde el PSOE, si el descalabro como apunta, puede ser hasta mayor que lo de la Almunia, que pueda perder las elecciones en Andalucía, no le queda, tienen que ir a buscar al huerto, alguno va a tener que marchar a Marruecos, en vez de venir los inmigrantes para acá, van a tener que ir a buscar o a plantar berzas allá. No hay ninguna broma, porque los chiringuitos y todo lo de modus vivendi que había, de aparato, de clientelismo y demás, eso se le va, y la gente salta y entra en unas crisis que para resolver eso, en términos políticos, sobre todo el Partido Socialista, va a tener años, puede tener, no es broma lo que se está jugando. Y por lo tanto no te extrañe que con tal de aquí, oye, y vamos a dejar a cascos aquí, no vaya a ser que se consolide y quedamos también 20 años aquí afuera. Oye, nos está fastidiando los dos, uno más que otro menos. Gobierno coalición, venga, gobierna tú, PSOE, lo que se negó antes, acepta, tienes el apoyo para esto, para lo otro, me das esto, ya está empezando a negociarse. ¿Qué se está negociando ya entre los dos? Ya se negociaron cosas, ¿no? La mesa ya empezaron a negociarlo cuando aquello. En Oviedo se está pasando lo que está pasando. En Oviedo es un descaro que Gabino Lorenzo, un PSOE, un ANSO que estaba diciendo a por el gabinismo, a en contra del gabinismo, a tirar el gabinismo. Hoy el gabinismo está apoyado, así lo hay que decir claramente, por la ANSO. O al menos por los socialistas y por el grupo municipal de el PSOE. Así de claro. No tiene otra explicación. Bueno, yo creo que no va a pasar tal cosa. Bueno, has puesto un caso concreto de Oviedo. En Gijón ha pasado todo lo contrario. Y creo que sería el cambio de cromo. Creo que la Junta de Gijón no es precisamente una junta insignificante, ¿no? Lo que representa el Partido Popular, y tengo la sensación de que no va a tener un papel más reducido del que tiene en el futuro. Yo, de verdad, Triqui, ¿no va a tener más reducido quién? La Junta de Gijón en el futuro dentro del Partido Popular. Yo tengo la sensación de que eso no se va a dar. Tengo la sensación de que eso no se va a dar. Y bueno, y esa visión que tienes de lo que pasa en Oviedo, pues había que explicarle al ANSO a qué está jugando. La ANSO no lo hace porque sí. La ANSO lo hace porque desde la FSA así se le dijo. ¿O yo soy en política un nacido de ayer? No. Yo en cuanto vi la dimisión, aquí lo dije ya, la dimisión de Paloma. Paloma sale. Es la candidata. Y dice, estoy dispuesta... además empieza, en su programa llevaba, igual que nosotros, por el gabinismo es lo que nos está matando, no sé qué, no sé cuánto, bueno, lucha, Ven, ella se confundió, que creía que iba a crecer, no se da cuenta que nosotros le estamos restando, y la prueba es que 2 de sus concejales son nuestros,
vinieron a nosotros y otros se lo quitó el Foro. Bueno, tuvo su decepción ahí, pero a las 24 horas ya reaccionó, dice, hemos triunfado, por lo menos hemos triunfado, Gabino quedó en minoría, efectivamente quedó en minoría, y sabía que ella podía ser alcaldesa, claramente, porque además, dentro de los 3 grupos que quedábamos afuera, que íbamos contra el gabinismo, porque contra el gabinismo iba también Foro en Oviedo, clarísimamente, por lo tanto, Gabino empieza a recoger para casa, vamos a quitarlo de alcalde. Dentro de esos 3, ¿dónde estaba la mayoría? ¿En la izquierda? Concejales del PSOE, más nosotros 9, nosotros quedan en 7. Facilísimo negociar. Eres alcaldesa, negociamos unos presupuestos en lo fundamental, en lo serio, podemos llegar a acuerdos perfectamente, porque se puede llegar, la transición de esto, ante el desbarajuste, lo que armó Gabino, ante los líos que se metió, fíjate tú, todavía había Magdalena en el aire, el cinturón verde segunda fase en el aire, 1000 cosas que pueden aparecer en el aire, porque es muy guapo dejar estatuinas y cosas de esas por la ciudad, y no sé qué cosas, que gustaron, pero luego dejar esto como un Arial para no sé cuánto, y aparece que tiene que dar marcha atrás. Cabo, decía, ¿cómo? No, pues esos son extrema derecha, sacan, esos son de extrema derecha. ¿Cómo vas a...? Dije yo, hombre, y Gabino Lorenzo de bandera roja, no te jode ahora de la Liga Comunista. Verás tú, anda, ¿a quién estáis engañando? Pues para que el pato ya venía y se quería mantener por las circunstancias, sabránlo ellos, que quieren mantener a Gabino ahí. Yo en otra época siempre lo dije, me da igual, Gabino aquí, que tiene hereces aquí, que tiene hereces aquí, que Gabino aquí, y las 7, 8 o 10 familias de Asturias, porque son los que mandan, y los dos al compaigo, y negocios tú aquí y el otro aquí, mucha cuento en prensa, pero os lleváis de maravilla, y os defendéis de maravilla y os protegéis de maravilla. Claro, Paloma tuvo que dimitir, por dignidad, hizo bien. Oye, autoestima, como yo, que ahora que yo estoy diciendo esto, y todo, haceros eso, ahí os queda. Entonces los mandados, que son los que quedan, que son a lo que llegan allí, y sin piar, bueno, pues ahí lo tienen, y ahí estamos así. Hay un periodista en Asturias, desde mi modesta opinión, el mejor periodista que es vivo que en estos momentos hay en Asturias, que es Juan Cándano, que habla de ese asunto, de las 7 familias que mandan en Asturias, en esa revista que él tiene, en muchas ocasiones. Ha hablado de que al final Asturias la... Yo venía diciéndolo, en mi época de secretario general, si la gente quiere ir, y hay algo en hemerotecas por ahí, yo sin dar ni bautizar con el pacto del Duerno ni tipo de esas cosas, venía a decir lo mismo, de otra forma, y decir, esta región no hay tal. Es más, yo sufrí desengaño de, mira, esto no mueve nadie, esto es lo mismo, me da igual aquí que allá, y esto es muy difícil de capiscar por la gente de abajo, que no sepa los mecanismos, cómo se funciona, etcétera, etcétera. Todo eso se saben en las cúpulas de los partidos. Y quien está en el ajo, y quien vive de ello, y demás, ¿entiendes? Lo otro y para entretener al personal. La verdad es que, si analizas, hay familias en Asturias que siempre han tenido el buen procuro de tener siempre gente aquí y en otro lado, en el otro lado. La vida. Se arrimaba muy bien siempre. Entonces, bueno, hay nombres... Y con una incidencia tremenda. Hay apellidos ilustres que nos pueden venir a la cabeza. Eso es verdad, sí. Eso es completamente cierto. Bueno, un último asunto, porque nos quedan apenas 10 minutitos, así que vamos a hablar de ese último asunto, que es la discrepancia, la polémica que ha surgido en torno al Niemeyer. Ha llegado el nuevo consejero de Cultura, algunos dicen, el PSOE dice que ha llegado como elefante por cacharrería con lo que ocurre en el Niemeyer. Creemos, desde nuestra modesta opinión, que a quien habría que preguntar de verdad es a los artistas, porque los políticos pueden entender más o menos, pero los técnicos, los artistas, entienden. Y hoy, por ejemplo, La Nueva España publica declaraciones de un profesor de arte, de un artista visual, de la presidenta de la Asociación de Artistas Visuales de Asturias, y el 90% de ellos, o al menos de los comentarios que yo he podido leer, son favorables a lo que el gobierno regional ha hecho. Por ejemplo, dicen, el consejero tiene razón, la programación es una porquería, dice un profesor de escuela de arte. En cuanto a la programación artística plástica, creo que el consejero tiene razón, dice un artista visual. La presidenta de la Asociación de Artistas Visuales de Asturias, no estamos de acuerdo con la programación del Niemeyer, en fin... O sea que al final los artistas, los técnicos, vienen a darle un poco la razón al gobierno regional en estos momentos. No sé si el Niemeyer está teniendo esas visitas que tiene, no lo discutimos. Yo partí en su momento y sigo creyendo que era bueno. Niemeyer es un hombre con una trayectoria en arquitectura tremendo, progresista de verdad y con cosas hechas y bien. Y Avilés es la más pagana que hubo de la reconversión.
la que más le afectó, que la gente no lo sabe, y la que menos sacamos. Yo siempre me hice autocrítica ser del metal y no conseguir, porque la reconversión más dura no fue la minería, es mentira, fue la siderurgia, y fue a Gijón y a Avilés, sobre todo a Avilés. Y sin embargo no sacamos lo que sacaron, y menos mal que lo sacaron ellos, ya que no tengo nada en contra de eso, de lo que sacaron los mineros, ¿no? Porque nosotros no lo sacamos fue porque no pudimos, no supimos o no teníamos la incidencia política posiblemente que los otros tenían a través de un sindicato como era el SOMA dentro de la FSA y lo que significó la FSA aquí. Y en cuanto al edificio, a hacer algo para ahí, pues completamente de acuerdo. Lo que pasa que yo creo que todo lo que tocaba Tini iba por el mismo sentido. Lo mismo que programaciones y todo el parto tremendo que tuvo la laboral y que sigue teniendo y todo lo demás, pues era un poco lo mismo. Claro, yo no entiendo de arte para nada, pero sí sé que esa persona que es consejera de arte sabe, y un montón. Ahora bien, aunque no supiera de arte, como político, a mí no puedo soportar que vea en las cuentas, si es así como apareció, pues las irregularidades que aparecía. Claro, yo me imagino, si tú lo que estás contratando o hablando y con más pis de esos, con toda esta figura de la noche, como para que vayas tú a decir no sé qué, ese te bien, te gasta lo que quiera, bien un pueblo privado y tú, él no quiere saber nada, tú se le costaste no sé cuánto y durmió donde quiso o metió una golfa para el otro lado y él la pide. ¿Con quién decía? ¿Con quién? ¿Cómo se llama el artista, el guapo ese? ¿Le trajeron al guapo? El Brad Pitt ese, o la madre de leche, o el otro. Es decir, entendimos lo que quería decir. Todo ese tipo de cosas que yo no sé lo que dan, porque lo que mueve y el espectáculo es en la calle, porque quieren ver a un artista portadas de periódico y quiere ver. Yo no sé qué tiene que ver eso con el arte, porque yo es un gran artista y es un buen artista, pero yo lo veo en una película. Claro. Punto, no tengo nada que verlo por la calle ni por lo otro, por eso a mí no me da nada. Es decir, tú Areces al lado y se veía. Claro, es decir, el problema es que unos por otros no se van a buscar un equilibrio para levantar eso y darle una programación real de lo que tiene que ser seria. Y seguramente no tan espectacular como tienen, que se sepa de verdad qué podemos hacer aquí. Yo te lo digo, yo de arte no tengo ni idea, pero hasta las cosas raras a veces me gustan, pero yo vi cosas a ver que se ponían en la laboral. Bueno, este artista, ¿qué me explica? Yo aquí no entiendo nada, aquí es como si voy yo aquí y digo, dame una lumbrera en la cabeza y póngame de loco diciendo unas payasadas de no sé qué, y esto es arte de no sé qué, para justificar, y me pagan la de no sé cuánto. Digo, esto es arte, esto... Yo vanguardia, yo entiendo a Barceló, entiendo a Miró, entiendo a tal, yo lo que más me gusta, a mí yo que puedo entender algo en lo que me gusta, es tema de pintor, ¿no? Pero digo, ¿pero este qué? Empezó a tirar huevos aquí y eso yo cojo una bicha y aquí tal fenómeno. Es decir, a mí me parece que no te extrañe que efectivamente esté más acertado Emilio Marcos Vallar en político y será malísimo porque no tuvo la cosa, pero en cosas de cultura y en todo eso, y en es una persona miseria, miseria, algo sabrá, él sabe que hay mucho espectáculo en lo que se trajo y eso no es exactamente lo que hay que programar, porque eso es carísimo, además, eso es carísimo, es incontrolable, porque yo no estoy diciendo que hayan falsificado las facturas en eso, es que ¿quién le controlas tú? Oye, y es como cuando Cela quiso el pobre Lasso decir no sé qué, orgánicamente va tal, es decir, vas tú a esa persona a decir, oiga, pero explíqueme a mí, este gasto, ¿qué fue de esto? Mírate fatal. ¿Qué me viene a decir? Bueno, mándate a hablar con el que lleva al lado, eso es lo primero, y el que lleva al lado, cuéntame, porque el mismo artista... Sí, vamos a ver, aquí hay una cosa... Te cuesta $1,500,000 y vas a pagar. Mira, volvemos a lo que estabas diciendo antes. Es decir, modelo Tini. Y todo yo creo que aquí es una cuestión... El tema del Niemeyer es una cuestión de crisis, pero no la crisis económica, sino que es un modelo cultural que está en crisis en Asturias. Que es un modelo cultural de pan y circo, de traer cosas de fuera, es decir, el modelo cultural de la Semana Negra, de traigo no sé quién, me hago foto con él, en Niemeyer, pues bueno, traes a Brad Pitt. Eso no es cultura. Te gastas una pasta para poner una alfombra roja, pero esto no es Cannes. Si por lo menos consigues un Cannes o un festival como el de San Sebastián para Avilés, pero tampoco. Y luego hay una cosa muy importante. El Niemeyer es una propuesta con dinero público, que eso es lo gordo. Claro, si es dinero público, tú, chatín, ten mucho cuidado con lo que inviertes y cómo lo inviertes. Entonces, bueno, pues volvemos a decirle, el modelo cultural está en crisis. Luego yo vi un atrevimiento realmente grave, muy grave.
Las palabras del responsable de Niemeyer, llamando ignorante a Marcos Bayaue, definen muy claramente qué tipo de gestores nos han puesto el gobierno anterior, el modelo Tini, para llevar adelante, bueno, proyectos como Niemeyer. ¿Cómo llama usted ignorante a una personalidad de la cultura asturiana como don Emilio Marcos Bayaue? Hombre, por Dios, pues tiene sensatez. Usted diga que yo que sé, que yo o que el vecino del quinto... Que no entiende o que pueda ser alternativo. Es que en la intervención del consejero de Cultura dijo una cosa muy sensata. Se están gastando una prueba de millones en un espectáculo que no es cultura, y en unos casos espectáculos que, bueno, que es lo que tú decías, como lo de tirar huevos, vale. Si yo tiro huevos, me pagas un montón porque soy un artista. Si lo tira la vecina, es una fricada. Bueno, pues una cosa muy importante, que el patrimonio asturiano se está cayendo a trozos. Y yo, particularmente, antes de seguir con el chiringuito que hay montado alrededor de Niemeyer, vuelvo a decir, no la obra en sí, no la aportación del genial arquitecto Niemeyer, que son cosas distintas. No, y lo que haya que hacer ahí, de verdad, es decir, el contenido, no es el continente, el tema es el contenido, que el contenido es un despilfarro. ¿Qué se da allí? Y al mismo tiempo que ves que se nos está cayendo, pues bueno, los monumentos del románico, se nos está cayendo nuestra lengua, se nos está cayendo los castros de la cultura prerromana, nadie mega paella, pues un montón de cosas. Y eso realmente es lo que genera, beneficios. Si tú vendes eso como Dios manda, eso es un motor económico. Y en Niemeyer puede ser un motor económico, pero con sensatez. Y bueno, como dice aquí Marco García, la programación debería tener más presentes a los artistas de casa, que ese es el tema. En Niemeyer está hecho por Niemeyer, pero está en Avilés para potenciar a los artistas de Avilés y el resto de Asturias. Que sea una plataforma, un motor económico de difusión y de imagen de país de Asturias. Es que es de sentido común. El chiringuito lo tenía montado el señor Tinareces. Basta ver el cabreo que cogió y basta ver que porque los funcionarios no se la quisieron jugar, que si no, solo faltó pistola en mano para que firmaran lo infirmable. Con eso dicen todo. Y lo que quería ser, para andar por ahí volando y tal. Ahora estará más calmado porque ya le dieron para entretenerse en Madrid en la cámara del silencio esa. Y bueno, quedará un poco calmado, ¿entiendes? porque nada. Bueno, señores, pues nada más, que así acabamos este debate público interesante, ameno, el de hoy, divertido. Esperemos que lo haya sido. A nosotros nos lo ha parecido, por lo menos esa era la pretensión. Muchas gracias, Triqui. Volvemos al Ayuntamiento de Oviedo, a ver cómo evolucionan por allí las cosas. Tengo la charla hoy a las 8 de la tarde con Santasmas, es un gran filósofo socialista, de los mejores pensadores que tuvo el socialismo. Así lo trataron siempre. Lo bueno nunca, como Gómez Llorente, no les interesa tratarlo bien. Así por ser de izquierdas. No, por ser realmente socialista, como Gómez Llorente. Entonces, bueno, la crápula que llegó para otras cosas, pues esos son los que apartaron, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa hoy ahí con Gaspar Llamadriel para explicar por qué se votó no contra la reforma de la Constitución. De la Constitución por un tema de esos, ¿no? A ver cuando tengo yo ocasión que se reforme con un referéndum para decir si rey sí o rey no. Verélo algún día. Bueno, igual ahora como está tan mal el pisano por arriba, pues tienen que hacer cosas, porque el hijo no va a tener el tirón del padre, eso va a ir resquebrajándose, pero bueno. Ha avisado hoy que al leerlo todos nos preguntábamos lo mismo, pero solo nosotros, porque hoy el rey ha dicho, una de las cosas que ha dicho es que en el futuro los españoles vamos a tener que hacer bastantes esfuerzos. ¿Solo los españoles, o quiero decir, los de a pie o los de más alta cuna también? En fin. Todos somos españoles, ¿no? Bueno, todos somos iguales ante la ley, sí, supuestamente. Humberto, muchas gracias también por estar aquí en este debate. Y a ustedes, señoras y señores, por seguirnos, por estar con nosotros un día más. Cerramos, damos carpetazo a esta semana, pero la semana que viene, el lunes, volvemos a estar con todos ustedes en un nuevo debate. Hasta la semana que viene.